Un hotel negro respondió a una llamada en holandés frente a un millonario. Al día siguiente, él la mandó llamar. El teléfono celular de Zoe sonó mientras ella limpiaba el piso del lujoso vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Normalmente, ella nunca contestaría durante el horario laboral. Regla número 1 del gerente Richards, especialmente para el personal de limpieza. Pero reconoció el número. Era la universidad. Después de 6 intentos fallidos de conseguir una beca para su programa de maestría en lingüística, esa llamada podía cambiarlo todo. Un momento, se susurró a sí misma, escondiéndose detrás de una columna de mármol ornamentada. Fue entonces cuando su vida cambió en cuestión de segundos. Zoe Johnson, respondió discretamente, esperando no ser notada por los huéspedes que pasaban por el vestíbulo. La voz al otro lado habló en perfecto holandés. Era el profesor Van Hatchton de la Universidad de Ámsterdam. Zoe respondió inmediatamente en el mismo idioma, su pronunciación impecable fluyendo naturalmente mientras discutían los detalles de su solicitud para el programa internacional. Mijn motief was te lot on Mogul. Ib had 2 weekend gelen versandon, explicó Zoe, preocupada de que su carta de motivación supuestamente no hubiera llegado a tiempo. Fue entonces cuando notó el repentino silencio a su alrededor. Alzó la vista y vio a Richard Coleman, el multimillonario dueño de la cadena hotelera, a pocos pasos de ella, observándola con una expresión de sorpresa sin disimulo. Junto a él estaba la gerente Richards con los ojos abiertos de furia. Zoe tragó saliva. «Tengo que irme. Ik bel Jay later». «Terry», dijo apresuradamente en holandés, colgando el teléfono. «Johnson, en mi oficina. Ahora». La voz de la gerente cortó el aire. El camino hacia la pequeña oficina administrativa en el sótano pareció interminable. Zoe sintió las miradas de sus compañeros, algunas compasivas, otras apenas ocultando su satisfacción. A los 29 años era la única mujer negra en el departamento de limpieza con un título universitario, algo que la gerente Richards se encargaba de olvidar constantemente. «Conoces las reglas, Johnson. Nada de teléfonos durante el horario laboral, especialmente en áreas comunes», disparó Richards apenas cerró la puerta. Y hablando en... ¿Qué fue eso? ¿Francés? «Holandés», corrigió Zoe instintivamente, arrepintiéndose al instante. «No me importa si era marciano. Lo que me importa es que el señor Coleman, el dueño de este hotel, vio a una señora de limpieza ignorando sus deberes para hablar por teléfono en el vestíbulo». La injusticia ardió como ácido. Las recepcionistas blancas tomaban llamadas personales regularmente sin consecuencias. Pero Zoe sabía lo que estaba pasando. Era el mismo patrón de siempre. «Te asigno a los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses. Allí podrás practicar todos los idiomas que quieras sin avergonzar al hotel». Zoe sintió el estómago hundirse. El centro de convenciones significaba dobles turnos de limpieza después de eventos corporativos sin pago extra. Era el castigo clásico de Richards para quienes cruzaban la línea. «Puedes irte. Y da gracias de que no te despido». Esa noche fue una de las más largas. En su pequeño departamento compartido con 2 enfermeras, Zoe lloró en silencio, mirando su título en lingüística y sus certificados internacionales enmarcados en la pared descascarada. 6 años limpiando habitaciones de hotel mientras intentaba ahorrar para una maestría, enviando currículums que nunca recibían respuesta después de las entrevistas presenciales. A la mañana siguiente llegó temprano, decidida a mostrar profesionalismo a pesar de la injusticia. Entonces sonó el teléfono en la recepción. «Zoe Johnson», llamó Jennifer, la jefa de recepción. «Recursos Humanos te quiere ahora mismo». El departamento de HH estaba en el último piso, junto a las oficinas ejecutivas, territorio desconocido para el personal de limpieza. En el ascensor se sintió invisible como siempre, rodeada de ejecutivos discutiendo fusiones millonarias sin siquiera mirarla. «Johnson», llamó el director de HH, cuando ella entró. «Por favor, tome asiento». Zoe se sentó rígida, preparándose para lo peor. Probablemente despido,
El señor Coleman ha solicitado una reunión con usted. La oficina del dueño era más grande que todo su departamento. Richard Coleman, de 45 años, era famoso en el mundo empresarial por convertir hoteles en bancarrota en propiedades de lujo. Y ahora la estaba mirando directamente. Holandés, francés, italiano y mandarín. ¿Correcto?, preguntó sin rodeos, consultando una carpeta abierta en el escritorio. Zoe parpadeó, confundida. ¿Cómo? Su currículum. Lo pedí a Recursos Humanos en cuanto la escuché ayer. Título con honores en lingüística de Georgetown. Fluida en 6 idiomas, 2 de ellos asiáticos. Y limpiando mi hotel durante 6 años. Lo que Zoe no sabía era que ese momento no era coincidencia. Lo que nadie en ese hotel sospechaba era que detrás de aquella llamada en holandés había una historia mucho más grande, una conexión improbable que no solo transformaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que durante años había mantenido talentos extraordinarios ocultos detrás de escobas y productos de limpieza. Si esta historia de prejuicio laboral despierta tu indignación, sigue leyendo para descubrir cómo una simple llamada en un idioma extranjero se convertiría en el catalizador de un giro que ni siquiera el multimillonario más poderoso habría podido prever. Por unos segundos, la oficina quedó completamente en silencio. Zoe permaneció inmóvil, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Richard Coleman sabía quién era ella. Realmente sabía quién era, y no solo la veía como la mujer invisible con uniforme de limpieza a la que todos ignoraban en los pasillos. 6 años, repitió Coleman, cerrando el expediente y cruzando los brazos. ¿Puedo preguntar por qué una lingüista graduada en Georgetown está limpiando mis baños en lugar de trabajar en traducciones internacionales? Zoe tomó una respiración profunda. Envié 47 currículums al Departamento de Relaciones Internacionales de este hotel, todos ignorados. Intenté una transferencia interna 12 veces, siempre negada. ¿Por quién? La gerente Richards y el señor Whitmore, director de operaciones Coleman, anotó los nombres sin siquiera pestañear. Curioso. Whitmore se queja constantemente de la falta de personal multilingüe para nuestros clientes internacionales. Sus ojos se entrecerraron, especialmente para las conferencias asiáticas. Lo que Coleman no dijo es que hacía 3 meses había contratado una firma consultora para investigar, discretamente, porque sus hoteles de la costa este tenían tasas alarmantes de rotación entre empleados calificados no blancos. Zoe, seré directo. Mañana comienza una conferencia comercial con ejecutivos holandeses y chinos. Necesito a alguien que hable ambos idiomas con fluidez y entienda las sutilezas culturales. ¿Y quiere que limpie sus habitaciones?, preguntó Zoe, incapaz de ocultar la ironía. Coleman sonrió levemente. Quiero que sea nuestra coordinadora de relaciones internacionales para el evento. Temporalmente. Salario, $5,000 a la semana. Comenzando hoy. Zoe casi dejó caer su bolso. Era más de lo que ganaba en 3 meses. ¿Por qué yo? Hay cientos de candidatos calificados. Porque la escuché hablar holandés como una nativa. Porque tiene las calificaciones que necesito. Y porque sospecho que algo muy grave está pasando en mi empresa. 1 hora después, Zoe subía por el elevador con una nueva placa de identificación y acceso total a los sistemas del hotel. En el pasillo, se cruzó con la gerente Richards. La expresión en el rostro de la mujer fue impagable. «Johnson, ¿qué hace en este piso sin uniforme?» «¿No debería estar trabajando, señora Richards?», respondió Zoe con calma profesional. «Coordinadora de Relaciones Internacionales, por solicitud directa del señor Coleman». Richards palideció. «Eso es imposible. No tienes las calificaciones para Georgetown». «Fluida en 6 idiomas, incluyendo mandarín y holandés», interrumpió Zoe. «Mi currículum ha estado en los archivos del hotel durante 6 años, junto con mis 12 solicitudes de transferencia». Mientras Richards se quedaba sin palabras, Zoe siguió su camino. En Recursos Humanos encontró una aliada inesperada, Zoe Williams, analista de reclutamiento recién contratada. «Zoe, por fin.
Vi tu expediente cuando comencé hace 3 meses y no entendía cómo alguien con tus calificaciones estaba en limpieza, confesó mientras procesaba la transferencia. Intenté hablar con Whitmore, pero me cortó inmediatamente. Esa tarde, mientras preparaba materiales para la conferencia en la sala VIP, Zoe notó algo preocupante. Los documentos del evento tenían traducciones incorrectas e inapropiadas en mandarín, lo que podía causar graves malentendidos diplomáticos. Las corrigió y rediseñó todo. ¿Cómo supiste que estaban mal?, preguntó Coleman desde la puerta. La traducción anterior utilizaba términos ofensivos en un contexto empresarial formal, explicó. Quien hizo esto sabe lo básico, pero no las normas culturales. Coleman frunció el ceño. Whitmore me aseguró que contrató a los mejores. Costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar credenciales, respondió Zoe señalando un error crítico en una propuesta. Al día siguiente la conferencia comenzó. Zoe se movió entre los ejecutivos internacionales con una elegancia natural, cambiando sin esfuerzo entre holandés y mandarín, mediando conversaciones y facilitando conexiones que normalmente tomarían días. Durante un descanso, se le acercó Whitmore, el director de operaciones, un hombre que no había considerado digno hablar con ella en 6 años. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Señorita Johnson, estoy impresionado. Richards claramente juzgó mal su potencial. Gracias, señor Whitmore. Es impresionante cómo mi currículum, que indicaba fluidez en mandarín, fue pasado por alto, especialmente cuando el hotel gastó $50,000 en servicios de traducción inadecuados para esta conferencia. La sonrisa de Whitmore se congeló. Debe haber algún malentendido. Yo nunca recibí confirmación de recepción de cada correo enviado en los últimos 6 años, interrumpió Zoe con calma, incluyendo aquellos alertándole sobre errores críticos en las traducciones contratadas para eventos asiáticos. Lo que Zoe no mencionó fue que Williams le había dado acceso a los registros del contrato de traducción. La empresa pertenecía a la sobrina de Whitmore, quien no tenía experiencia comprobada en mandarín formal, pero cobraba tarifas de especialista. Peor aún, todas las traducciones anteriores contenían errores similares que podían haber costado millones en negocios perdidos. El tercer día de la conferencia, algo inesperado ocurrió. Uno de los empresarios holandeses reconoció a Zoe. Espere, ¿no es usted la estudiante que escribió ese brillante artículo sobre variación lingüística en negocios internacionales, publicado en el Journal of Applied Linguistics? Zoe confirmó con sorpresa. He citado su trabajo en 2 conferencias, exclamó el hombre, llamando a colegas para conocerla. Coleman observó desde lejos, notando cómo Whitmore se veía cada vez más incómodo. Lo que el director no entendía era que, mientras él sonreía, Zoe estaba trazando una red que revelaría no solo errores aislados, sino todo un sistema de discriminación y corrupción, un sistema que había mantenido a talentos como ella oprimidos, mientras contratos inflados eran dirigidos a personas sin mérito. La mañana del 4.º día, el hotel estaba lleno de energía. Las gestiones de Zoe habían generado contratos preliminares que superaban todas las expectativas. Mientras atravesaba el vestíbulo, notó algo inquietante. Whitmore conducía a una joven nerviosa hacia los ascensores ejecutivos. «Señorita Whitmore, su traducción de mandarín es adecuada», dijo él con tono controlado. «No hay de qué preocuparse». Zoe reconoció el apellido al instante. La joven llevaba una carpeta marcada. Traducción final. Contrato maestro. Un vistazo rápido confirmó sus sospechas. Los mismos errores críticos seguían allí. El señor Coleman tiene que ver esto, pensó, acelerando hacia la oficina del CEO. Coleman estaba revisando documentos cuando ella entró sin anunciarse. «Zoe, ¿qué sucede? Whitmore está reemplazando mis traducciones correctas por las versiones defectuosas hechas por su sobrina», explicó mostrando capturas de pantalla. «Y tengo pruebas de que esto lleva años ocurriendo». Coleman se puso de pie de golpe. «¿Estás absolutamente segura?» «Tengo todo documentado. Además, encontré registros de pagos inflados a su empresa,
3 veces por encima del valor de mercado, mientras candidatos calificados como yo eran sistemáticamente rechazados. En ese momento, Williams entró apresurada. «Señor Coleman, disculpe, pero encontré algo que debe ver», dijo, entregándole una carpeta. Registros de contratación de los últimos 5 años. Patrón consistente de rechazo a candidatos calificados no blancos, especialmente mujeres. Coleman revisó las páginas. Su rostro se endureció. La investigación externa había detectado algo, pero esto era sistemático. Whitmore entró en ese momento sin tocar. «Richard, los holandeses están listos para firmar, pero preguntan por algunas inconsistencias en las traducciones. Johnson debe haber confundido algo». El silencio fue gélido. Coleman cerró la puerta lentamente. «Thomas, estoy viendo pagos de $50,000 por traducciones incompetentes mientras tenemos empleados calificados limpiando baños», dijo con una calma peligrosa. «¿Alguna explicación?» Whitmore palideció. «Yo. No sé de qué estás hablando. Contratamos a los mejores». «Tu sobrina», interrumpió Coleman, sin experiencia en mandarín formal, con una certificación falsa. Zhou colocó un correo impreso en la mesa. «Acabo de confirmar con la Universidad de Pekín. Nunca la certificaron». Whitmore la miró con un odio puro. «No eres nadie. Una señora de limpieza que cree que puede jugar con los grandes». «Doctorado en lingüística aplicada por Georgetown», corrigió Zoe serenamente, «con 6 publicaciones internacionales. Todo en los archivos de RR, HH, que usted rechazó repetidamente». Coleman habló con voz final. «He convocado una reunión de emergencia con la Junta en 30 minutos. Para entonces, quiero su carta de renuncia en mi escritorio». «No puedes estar hablando en serio», rió Whitmore nerviosamente. «¿Por esto? ¿Por ella? Elige tus próximas palabras con extremo cuidado», advirtió Coleman. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba lleno. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados con urgencia. En la primera fila, los ejecutivos holandeses y chinos observaban con curiosidad. Richards, la gerente de limpieza, parecía confundida, sentada junto a otros jefes de departamento. Coleman subió al escenario, con Zoe a su lado. «Hoy hemos descubierto un esquema sistemático de discriminación y nepotismo que le ha costado millones a esta compañía», anunció con gravedad. «Durante años, gerentes como Thomas Whitmore y Sarah Richards han implementado políticas no oficiales que no solo han perjudicado a nuestros empleados, sino también a nuestra rentabilidad». Una presentación apareció en la pantalla detrás de él. Gráficas comparativas de calificaciones de empleados frente a puestos ocupados. Estadísticas de contratación y rechazo por raza y género. Y contratos inflados con empresas vinculadas a familiares de gerentes. La señorita Johnson, a quien algunos de ustedes conocían únicamente como una empleada de limpieza, continuó Coleman, salvó a nuestra compañía de un desastre diplomático y financiero esta semana, al corregir traducciones que habrían costado millones en malentendidos contractuales. Los ejecutivos asiáticos asintieron, algunos aplaudiendo discretamente. «Como resultado de esta investigación», anunció Coleman, «Thomas Whitmore ha sido despedido con causa». Hubo un murmurillo de shock generalizado. «Sarah Richards queda suspendida mientras completamos nuestra investigación sobre su participación». Richards quedó blanca, mirando al suelo, y, con efecto inmediato, dijo Coleman, permitiendo que la sala contuviera la respiración, implementaremos una auditoría completa de todas las contrataciones y promociones de los últimos 5 años. Silencio. Pesado, incómodo, histórico. Finalmente, Coleman sonrió apenas. «Me complace anunciar que la doctora Zoe Johnson será nombrada nuestra nueva directora global de comunicaciones internas, supervisando todas nuestras operaciones multilingües a nivel internacional». El auditorio estalló en aplausos, algunos tímidos, muchos auténticos. El personal de limpieza, sentado en la parte trasera, aplaudía con lágrimas en los ojos. Mientras bajaba del escenario,
Zoe vio cómo Whitmore era escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad. Su rostro era una máscara de furia impotente. Al pasar junto a ella, murmuró: «No durarás ni un mes». Zoe simplemente sonrió. Tranquila. Dentro del bolsillo de su nuevo blazer llevaba una pequeña grabadora, la misma que había captado cada amenaza y comentario racista que Whitmore había susurrado en los últimos días mientras trataba desesperadamente de encubrir su esquema. Esa noche, en su nueva oficina con vista a la ciudad, Zoe finalmente permitió que las lágrimas cayeran. No eran de tristeza, eran de liberación. 6 años limpiando pasillos mientras su potencial era negado. 6 años escuchando: «Tu currículum debe haberse extraviado. Quizás no encajas en nuestra cultura». Tomó el teléfono y llamó a su madre, quien había sacrificado todo para pagar su educación. «Lo logré, mamá», dijo simplemente, con la voz quebrada. Lo que nadie en el hotel Grand Plaza podría haber imaginado ese día era que la verdadera transformación apenas estaba comenzando, mientras algunos ejecutivos aún procesaban el colapso de viejos privilegios. Otros empezaban a ver una verdad inevitable. Cuando el talento deja de ser silenciado, el futuro cambia por completo. La caída de Whitmore y su esquema discriminatorio fue solo el primer capítulo de una reestructuración que sacudiría no solo ese hotel, sino toda la industria hotelera estadounidense. Y todo comenzó con una simple llamada en holandés. Habían pasado 6 meses desde aquel día en que Zoe respondió una llamada en holandés en el vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Lo que antes había sido un caso aislado de justicia personal se había convertido en una revolución silenciosa en la industria hotelera estadounidense. La oficina de Zoe, ahora en el piso 32, tenía vista a todo Manhattan. Una discreta placa en la puerta de roble decía: «Dora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales». El salario era de 5 cifras mensuales, no anuales. Pero el verdadero poder iba mucho más allá del título o la compensación económica. «El comité de reestructuración está reunido y esperando. Doctora Johnson», anunció Williams, ahora su asistente ejecutiva y amiga cercana. «Todos los gerentes regionales están en la videollamada». Zoe asintió, respiró profundo y entró en la sala de conferencias, donde Richard Coleman y la junta la esperaban. Era el día de la presentación final del programa Talentos Invisibles, una iniciativa personal que Zoe había creado para identificar y promover empleados calificados que habían sido sistemáticamente ignorados en toda la cadena hotelera. Los resultados del programa piloto superaron todas nuestras expectativas, comenzó Zoe, proyectando cifras en la pantalla. En solo 6 meses, identificamos a 147 empleados con habilidades en idiomas, finanzas, gestión y tecnología que estaban en puestos muy por debajo de sus capacidades. El 83% de ellos eran personas negras, latinas o pertenecientes a otros grupos minoritarios. Coleman asintió, satisfecho. Ese programa había sido su primera condición al aceptar la promoción. No solo corregir su situación personal, sino cambiar el sistema completo. Lo más impresionante, continuó Zoe, es el impacto financiero. Los costos de traducción subcontratada disminuyeron en un 78%. La satisfacción de clientes internacionales aumentó en 42%. Y nuestras calificaciones de diversidad ahora están en la cima de la industria. Todo, mientras se ofrecían oportunidades reales a personas que ya formaban parte de nuestra fuerza laboral. Al otro lado del país, Sarah Richards veía la transmisión desde la sala de lavandería de un pequeño hotel en California. Después de una larga investigación, evitó el despido solo aceptando una degradación y traslado. Ahora supervisaba lavandería industrial, una humillación diaria para alguien que había rechazado talento basándose en prejuicio. El programa se expandirá para incluir un sistema interno de mentoría, continuó Zoe. Cada talento promovido se comprometerá a identificar y apoyar a otros empleados con potencial. Thomas Whitmore no estaba presente.
Después de su despido, ningún hotel de lujo quiso contratarlo. Las acusaciones de discriminación sistemática y malversación habían arruinado su reputación. Se rumoreaba que trabajaba como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina Ashley había tenido que devolver todos los pagos inflados, completar un programa de ética profesional y ahora estudiaba mandarín, irónicamente, gracias a una beca creada por la Fundación Coleman para la educación inclusiva en lenguas. Para concluir, dijo Zoe, mirando directamente a la cámara que transmitía a todas las propiedades de la cadena. Quiero compartir algo personal. La sala quedó en silencio. Cuando era niña, mi madre trabajaba como camarera en un hotel como este. Ella tenía un título universitario, pero nunca obtuvo un trabajo en su profesión. Siempre me decía, Zoe, no importa cuánto intenten hacerte sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. Zoe respiró hondo, con firmeza. Mi madre murió creyendo que algunas puertas nunca se abrirían para personas como nosotras. Ella nunca vivió para ver este momento, pero su sacrificio fue el que me trajo hasta aquí. Varios ejecutivos, muchos promovidos gracias al programa, secaron lágrimas discretamente. El verdadero poder de una empresa no es cuánto dinero genera, sino el potencial que libera. Durante décadas, la industria hotelera, como muchas otras, enterró talento extraordinario bajo uniformes de servicio, asumiendo que ciertas personas solo servían para roles invisibles. Coleman se puso de pie y comenzó a aplaudir. Toda la sala lo siguió. Cientos de empleados, viendo desde distintas ciudades, también. Más tarde ese día, Zoe recibió un sobre en su oficina. Dentro había una postal de Ámsterdam y una carta. La Universidad de Lingüística. Aplicada le ofrecía un puesto como profesora visitante. El profesor Van Hatton, el hombre de la llamada en holandés, había seguido su ascenso. ¡Qué ironía!, pensó Zoe mirando la ciudad desde su ventana. Si Richards solo me hubiera dado una advertencia, quizás todavía estaría limpiando habitaciones, mi título acumulando polvo. Al día siguiente, Zoe lanzó oficialmente un fondo de becas para empleados hoteleros y sus hijos, financiado en parte con su propio salario. La primera beneficiaria, la hija de una compañera del departamento de limpieza, que soñaba con estudiar administración hotelera. Lo que comenzó con una llamada en holandés se convirtió en una ola que se extendió más allá de ese hotel, más allá de esa cadena, más allá de esa industria. El mensaje era claro: el talento existe en todas partes. Lo que falta son oportunidades y reconocimiento. La dulce victoria de Zoe no fue ver caer a sus antagonistas. Fue ver a cientos de personas como ella finalmente levantarse. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre cómo el prejuicio silencioso puede sofocar talentos extraordinarios, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras de personas que transformaron la injusticia en plataformas para el cambio real. Porque la mayor lección que Zoe nos deja es: la verdadera grandeza no es solo derribar barreras, es asegurarse de que las puertas queden abiertas para todos los que vienen después.